Hola, buen día a todos. Deseo que se encuentren bien. Soy el profesor Emilio Rodríguez Becerril, integrante de la Academia de Ciencias Sociales de las sesiones orientativas de preparación para el ingreso a nivel medio superior 2025 en el CECIT 7 Cuauhtémoc. Sean bienvenidos a la sesión 20 del área de Geografía. Los temas que revisaremos el día de hoy son los siguientes: los procesos productivos en la conformación social, económica y espacial, la responsabilidad ante problemas y realidades socioambientales de la comunidad y el tema de los sismos en México. Los resultados de aprendizaje esperados en la sesión 20 son los siguientes. Identificará la influencia de los procesos productivos en la distribución espacial de las sociedades, reconociendo la necesidad de una mejor distribución de las actividades económicas para un equilibrio en el desarrollo social. Reconocerá la importancia del compromiso social en la solución de algunos problemas medioambientales que afectan las comunidades, mediante el desarrollo de una conciencia social más responsable, y conocerá las principales características sobre la actividad de las placas tectónicas en México, mediante el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos después de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Comenzaremos con nuestra pregunta de apertura. Conjunto de actividades y operaciones para producir bienes y servicios. Incluyen la extracción de materias primas, su transformación en productos intermedios y la fabricación de productos finales. Se trata de, inciso A, sectores económicos, inciso B, regiones socioeconómicas, inciso C, procesos productivos, inciso D, actividades primarias. En este caso, se trata de la respuesta del inciso C, procesos productivos. Este concepto lo revisamos precisamente en el video anterior, donde mencionamos la importancia de los procesos productivos para el desarrollo económico y social de las distintas poblaciones en diferentes regiones del país. Recordemos entonces que los procesos productivos son un conjunto de actividades y operaciones que se llevan a cabo para producir bienes y servicios e incluyen la extracción de materias primas, su transformación en productos intermedios y la fabricación de productos finales. Y los procesos productivos son parte de la conformación social, económica y la distribución espacial de las sociedades. Donde haya trabajo, las personas van a ir. Y determina cómo se producen, distribuyen y consumen bienes y servicios, además del trabajo que implica y los recursos naturales que se utilizan. Por supuesto que esto influye en la estructura social y así como en la distribución de la riqueza y en la organización espacial de las actividades económicas. Los procesos productivos entonces tienen un papel crucial en el desarrollo económico de México y su impacto tiene implicaciones significativas en el desarrollo social de las comunidades. El desarrollo social está vinculado a los recursos disponibles en una zona geográfica, por lo que es necesario planificar y gestionar el uso de dichos recursos para mantener un equilibrio entre la biodiversidad y el asentamiento poblacional para el crecimiento responsable. De tal manera que los impactos de los procesos productivos en la conformación social, la economía y la distribución espacial de los grupos humanos son los siguientes: en el empleo, en el incremento de la producción, en la mejora de la calidad de vida y en el crecimiento del entorno. Donde hay empleo,
donde la producción se lleve a cabo. Puede haber mejores condiciones de vida y, por supuesto, el entorno puede ser mucho más favorable al desarrollo social. Por supuesto, algunos procesos productivos pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad y provocar desigualdad social, por lo que es indispensable considerar todos los factores que intervienen de una manera muy minuciosa para lograr un desarrollo equitativo y eficiente. Nuestra siguiente pregunta: ¿son los impactos de los procesos productivos en la conformación social, la economía y la distribución espacial, excepto, inciso A, la producción, inciso B, la calidad de vida, inciso C, el subempleo, inciso D, el desarrollo del entorno? En este caso, nuestra respuesta correcta es el inciso C, el subempleo. El subempleo es un fenómeno económico-social que ocurre cuando a una persona que tiene ya un empleo formal, el ingreso por salario no le es suficiente para cubrir todos sus gastos y necesidades, tanto personales como familiares, por lo cual tiene que salir a buscar nuevas alternativas de trabajo o un empleo complementario al que ya tiene. Eso sería el subempleo. De tal forma, es esencial tener en cuenta la localización de las personas, las industrias, los servicios y otras actividades económicas para una planeación efectiva del desarrollo. El crecimiento social de una población debe ser para prevenir la sobreexplotación de los recursos disponibles en una zona geográfica específica. La degradación continua de los recursos naturales ha causado un desequilibrio económico que ha afectado y provocado la migración de sociedades enteras. Así, ser conscientes ayudará a establecer políticas que faciliten una justa distribución de las actividades económicas entre la población y evitará repercusiones sociales y ambientales como la sobrepoblación, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos. La distribución espacial de los procesos productivos se refiere a la ubicación geográfica de diferentes actividades económicas y su influencia en la estructura social y económica de una región o país. La manera en que se organizan los procesos productivos también puede crear contradicciones socioeconómicas y desigualdades sociales muy marcadas que influyen en las sociedades. Las actividades productivas en diversos sectores y áreas generan diferencias y esas contradicciones que mencionamos, que pueden afectar la distribución de la riqueza, las condiciones de vida y el acceso a bienes y servicios. Por ejemplo, algunas contradicciones. En algunas zonas se concentran las actividades económicas que pueden generar un mayor desarrollo en la sociedad, mientras que en otros no se establecen empresas ni trabajos bien remunerados, por lo cual puede predominar la pobreza y la marginación. Nuestra siguiente pregunta es un ejemplo de las contradicciones regionales originadas por la inadecuada distribución de los procesos productivos en México. A. La concentración de la producción industrial en la zona norte del país y el bajo nivel de desarrollo social en la zona sur de México. Inciso B. Los cinturones de pobreza en las sociedades. Inciso C. El subempleo como fenómeno público. Inciso D. El derrame de químicos en zonas de bajo desarrollo económico. En este caso,
La respuesta correcta es el inciso A. En nuestro país hay una marcada desigualdad en cuanto a la concentración de la producción industrial. La mayor parte de las empresas y fábricas en México se concentran en la zona norte del país, en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora o Baja California. Y esto por su cercanía a los Estados Unidos, que es considerado su principal mercado. Mientras que hay estados de la zona sur del país, como son Oaxaca, Guerrero o Chiapas, donde la industria es muy poca y se enfocan más en actividades económico-comerciales o de servicios, como es el turismo. De tal manera, esto es una concentración desigual, porque en el norte puede haber mejores condiciones para el empleo y mejores condiciones de vida, mientras que en el sur se han generado situaciones de atraso y pobreza muy marcados. De tal manera, en algunas zonas se concentran las actividades económicas, como lo acabamos de mencionar, que generan más desarrollo. En otras, no se establecen empresas, no hay suficiente trabajo, por supuesto que no hay suficiente ingreso o el ingreso no está bien remunerado, por lo que puede predominar la pobreza y la marginación. Esto genera desigualdades y contradicciones socioeconómicas que se manifiestan en los diferentes modos de vida y la salud de las personas, así como en el acceso a los servicios básicos y especialmente a la educación. Esto ocurre en las zonas rurales y en las regiones marginadas, donde las personas pueden tener una limitada atención médica y carecen de educación integral, lo que afecta negativamente a su desarrollo y bienestar social. Otro ejemplo de contradicción es cuando los procesos productivos de algunos agentes económicos se llevan a cabo de manera irresponsable, porque no consideran a los bienes sociales, que son aquellos recursos de uso común para todos. Ejemplos de bienes sociales son, por ejemplo, los bosques, los sistemas hidrológicos, el subsuelo, los minerales, la atmósfera y en general la biomasa, la fauna y la flora en la naturaleza. Cuando estos bienes sociales se comparten con industrias privadas que tienen atributos de una alta extracción y explotación de recursos, puede generarse desequilibrios ecológicos y afectar a las comunidades, especialmente rurales, que ven alterada su forma de vida, así como también su relación con el entorno. Nuestra siguiente pregunta, en este caso relación de columnas, relaciona los bienes sociales de uso común con su ejemplo. Bien social, número 1, biomasa. Número 2, sistema hidrológico. Número 3, minerales. Número 4, el subsuelo. Ejemplo, inciso A, la región Lerma, Santiago, Pacífico. Inciso B, los sedimentos volcánicos lacustres de la Ciudad de México. Inciso C, corredor biológico Chichinautzin. Y el inciso D, la región carbonífera de Coahuila. En este caso, la respuesta correcta es el inciso C. Ejemplo de biomasa es el corredor biológico Chichinautzin, que es una zona que se extiende desde el volcán del mismo nombre hasta la zona del volcán Popocatépetl. Es una zona de mucho bosque y de una gran fauna local. Número 2. Sistema hidrológico. Su ejemplo es la región Lerma, Santiago, Pacífico. Una cuenca hidrológica que genera gran cantidad de cultivos y de aprovechamiento del agua para las poblaciones
de esta zona, del río Lerma, del río Santiago y que desemboca en el Océano Pacífico. Número 3. Los minerales. La región carbonífera de Coahuila, que es la región productora de carbón más importante de nuestro país, y el subsuelo, el ejemplo de subsuelo es los sedimentos volcánicos lacustres de la Ciudad de México, que se refiere precisamente al origen geológico de toda la zona donde se encuentra la Ciudad de México. Fue originalmente una zona volcánica y posteriormente se convirtió en un lago. Muy bien. Cuando se sobreexplotan los recursos públicos como la selva, los bosques, las cuencas hidrológicas y el subsuelo por grandes corporativos privados, se podría excluir del desarrollo económico a los habitantes de estas regiones, de tal manera que se genera una contradicción y una desigualdad. Contradicción porque las poblaciones más cercanas a la ubicación de los recursos no se verían beneficiadas y eso generaría una desigualdad en favor de los grandes corporativos privados. Por supuesto que estas desigualdades pueden ser mitigadas mediante programas de inclusión social y económica que apoyen a las comunidades marginadas y fomenten la igualdad de oportunidades. Por ello, es importante el diseño de políticas públicas efectivas que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible de todas las regiones. Solo de esta manera se puede lograr una sociedad más justa y equitativa para todos. Los procesos productivos entonces juegan un papel crucial en la conformación de las sociedades. La forma en cómo se producen, distribuyen y consumen bienes y servicios y cómo se utilizan el trabajo y los recursos naturales, por supuesto que influye directamente en la estructura de una sociedad y en la distribución de la riqueza. Sin embargo, también puede intensificar las contradicciones que hemos mencionado o generar incluso desigualdades sociales muy marcadas. Por ello, la distribución espacial de los procesos productivos puede generar desarrollo económico y social en algunas áreas, pero también intensificar la pobreza y la exclusión social en otras. Muy bien, en esta ocasión te proponemos que para reafirmar tus conocimientos puedas elaborar el ejercicio sobre los procesos productivos que encontrarás al escanear este código QR. Hazlo, te va a gustar. Nuestra siguiente pregunta. Completa la siguiente frase. La distribución espacio de los procesos productivos puede generar desarrollo espacio en algunas áreas, pero también intensificar la espacio y la exclusión en otras. Inciso A, orgánica, político, desigualdad. Inciso B, espacial, social, pobreza. Inciso C, pública, comercial e ineficacia. O inciso D, política, social y riqueza. En este caso, la respuesta correcta es el inciso B. La distribución espacial de los procesos productivos puede generar desarrollo social en algunas áreas, pero también intensificar la pobreza y la exclusión en otras. Y esto, como lo mencionamos antes, es una contradicción. Nuestro siguiente tema. Responsabilidad ante problemas y realidades socioambientales de la comunidad. Responsabilidad, un agente de cambio ante los retos socioambientales de la comunidad. La principal acción para mitigar algunos problemas ambientales es generar conciencia, responsabilidad social y ecológica
que son referentes indispensables para visualizar acciones contundentes con el fin de cuidar el medio ambiente. Por ello, en este contenido se revisará la importancia de la responsabilidad para solucionar problemas ambientales de la comunidad. Algunos de los problemas ambientales que tienen gran impacto en la población son los siguientes: el cambio climático, la pérdida y degradación de los ecosistemas, la contaminación del aire, los problemas de disponibilidad del recurso hídrico, la escasez de agua o incluso las inundaciones. Todos estos problemas afectan directamente a las comunidades, ya que ponen en riesgo la salud o la seguridad alimentaria. Frente al acelerado deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, la participación y colaboración ciudadana representan un instrumento importante para la toma de decisiones locales y nacionales que permitan el buen uso y manejo de los recursos naturales. Por ello, para atender estas problemáticas es necesario contar con información oportuna que permita conocer la situación de cada comunidad y poder formular estrategias que ayuden a reducir la degradación del medio ambiente y su impacto en las poblaciones más vulnerables. En este apartado, comentaremos algunas medidas que contribuyen al cuidado del medio ambiente y de estos recursos. Bien, algunas de las acciones para cuidar el medio ambiente son las siguientes. En casa, reciclar y aprovechar el agua, separar la basura en orgánica e inorgánica, reparar las goteras, instalar economizadores de agua, racionalizar los productos de limpieza y reducir la cantidad de residuos. En la escuela, utilizar envases reusables, clasificar la basura en contenedores especiales, hacer una composta, aprovechar al máximo los artículos escolares, cuidar y proteger las áreas verdes, evitar usar desechables que producen toneladas de basura. Nuestra siguiente pregunta. Relación de columnas. Relaciona el espacio social con su acción para cuidar el medio ambiente. Espacio social, número 1, casa. Número 2, escuela. Número 3, la comunidad. Las acciones. Inciso A, procurar un manejo adecuado de residuos. Inciso B, instalar economizadores de agua. Inciso C, evitar quemar basura. Inciso D, hacer una composta. Inciso E, utilizar envases reusables. Y inciso F, reparar goteras. En este caso, nuestra respuesta correcta es el inciso B. Las acciones que podemos tomar en casa: instalar economizadores de agua y reparar las goteras. Las acciones en la escuela: hacer una composta y utilizar envases reusables. Las acciones en nuestra comunidad: procurar un manejo adecuado de los residuos y evitar la quema de basura. Otras acciones para cuidar el medio ambiente en nuestra comunidad: cuidar el agua, no tirar basura en la calle, evitar quemar basura, evitar el uso de productos desechables, usar el autobús o la bicicleta como medio de transporte, tener un consumo responsable, procurar el manejo adecuado de los residuos y organizar donaciones o trueques de productos que ya no se van a utilizar.
Es importante hacer conciencia sobre lo necesario que es tener un consumo responsable de recursos, así como la relevancia de las organizaciones ciudadanas para el cuidado de la naturaleza. Si seguimos estas acciones, ya sea a pequeña o mediana escala, daremos un gran paso para disminuir las problemáticas mencionadas y cuidar tanto los recursos naturales como el medio ambiente. Ejemplos de energías sustentables. Mencionaremos algunos ejemplos sobre lo que son energías sustentables. Iniciaremos con la energía eólica, aquella energía que se obtiene aprovechando el viento y el aire. Se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Las luces LED, que son una de las tecnologías más eficientes en el ahorro energético, ya que utilizan hasta 80% menos de energía y duran 25 más que la iluminación incandescente tradicional. Los autos eléctricos, que no necesitan de ningún tipo de combustible para funcionar, ya que es suficiente con la carga de las baterías. Emiten 0% de gases contaminantes y de efecto invernadero a la atmósfera. Nuestra siguiente pregunta. Esta práctica evita la extracción de materias primas al emplear materiales reutilizables, lo que reduce las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y mitigar el impacto climático. Se trata de, inciso A, la reforestación, inciso B, las luces LED, inciso C, la energía eólica y el inciso D, el reciclaje. En este caso, la respuesta correcta es el inciso D, el reciclaje, que es el poder reaprovechar determinados materiales para una reutilización de los mismos en forma de otros productos. Más ejemplos de energías sustentables, como por ejemplo el reciclaje mismo, lo acabamos de mencionar, que al producir objetos a partir de materiales reciclados podemos evitar la extracción de nuevas materias primas, reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y mitigar el cambio climático. Por otro lado, también está el combustible ecológico, como el hidrógeno verde, un producto elaborado a partir de energías renovables como una alternativa 100% sostenible, o también incluso el oxígeno, o combustibles elaborados, por ejemplo, con granos como el maíz. La reforestación, que es repoblar todas las zonas deforestadas para recuperar bosques que fueron talados e intervenidos en un pasado reciente. En todos estos ejemplos, la participación ciudadana en la defensa de la naturaleza y la responsabilidad ecológica es vital para desarrollar diferentes proyectos ambientales. De tal modo que estas iniciativas están basadas en la cooperación y la solidaridad de todos, para promover una mejor conciencia y el cuidado de los diferentes ciclos naturales. Nuestra siguiente pregunta. La opción más ecológica es el hidrógeno verde, producido a partir de energías renovables, una alternativa 100% sostenible. Se trata de, inciso A, combustible ecológico, inciso B, las luces LED, inciso C, la energía eólica, el inciso D, el reciclaje. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A, el combustible ecológico. El hidrógeno verde es un buen ejemplo de combustible ecológico, como también puede serlo el gas natural o incluso, como mencionamos, los combustibles derivados del procesamiento de algunos granos como el maíz. Nuevamente tenemos una recomendación para reafirmar
los conocimientos que vimos en este tema. Por ello, te sugerimos realizar el ejercicio sobre las diferentes formas de energía de la biomasa que encontrarás al escanear el siguiente código QR. Espero que lo realices. Nuestro siguiente tema: los sismos en México. La actividad de las placas tectónicas. El territorio mexicano se localiza sobre diferentes placas tectónicas, como lo podemos ver en el siguiente mapa. La mayor parte del territorio mexicano está sobre la placa norteamericana. La península de Baja California se ubica sobre la placa del Pacífico. Estados como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo son parte de la placa del Caribe. Los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se encuentran frente a dos placas importantes, como la placa de la Ribera y muy particularmente la placa de Cocos. Hay que decir que la mayoría de los sismos que se perciben en México se originan precisamente en esta zona, entre los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Por los movimientos de las placas tectónicas, entonces, ocurren diferentes sismos en estas entidades. Nuestra siguiente pregunta. Relación de columnas. Relaciona el estado con su respectiva placa tectónica. Estado. Número 1, Nayarit. Número 2, Baja California. Número 3, Guerrero. 4, Chiapas. La placa tectónica, inciso A, placa del Caribe. Inciso B, la placa de la Ribera. Inciso C, la placa del Pacífico. E inciso D, la placa de Cocos. En este caso, nuestra respuesta correcta es el inciso B. El estado de Nayarit se encuentra frente a la placa de la Ribera. Baja California se encuentra sobre la placa del Pacífico. El estado de Guerrero se encuentra cerca de la placa de Cocos y el estado de Chiapas se encuentra frente a la placa del Caribe. Los sismos se generan por el movimiento de placas tectónicas. Las placas tectónicas liberan energía por medio de ondas que se desplazan aproximadamente a 24,000 kilómetros por hora. Esto genera movimientos terrestres o sismos que se perciben en distintas ciudades y localidades del país, incluso aquellas que están alejadas del centro del movimiento. En ese sentido, un sismo que se genera en la costa del Pacífico mexicano tarda aproximadamente entre 1 minuto y minuto y medio en llegar a sentirse a la Ciudad de México. Debemos recordar que el lugar donde se genera un rompimiento de la placa tectónica en el interior de la Tierra se conoce como hipocentro y que ese mismo punto, pero a nivel de la superficie, se llama epicentro, y que tenemos dos tipos de ondas sísmicas internas, las ondas P y las ondas S, y además tenemos ondas sísmicas superficiales R y L. Aunque los sismos son fenómenos naturales que causan destrucción y muerte, estos efectos resultan de la mala planificación en la construcción y la falta de medidas de prevención. Estas catástrofes entonces reflejan una deficiente gestión del riesgo que involucra tanto a la sociedad como a los gobiernos. El sismo del 19 de septiembre de 1985 fue de magnitud 8.1 grados en la escala Richter. Comenzó a las 7 de la mañana con 17 minutos y 47 segundos y se originó a una profundidad de 15 kilómetros. Su epicentro se localizó entre los estados de Michoacán y Guerrero. En un minuto, las ondas sísmicas viajaron 370 kilómetros hasta la Ciudad de México, que en ese momento no contaba con un sistema de alerta sísmica
que pudiera advertir a la población sobre el peligro. El sismo tuvo una duración aproximada de 1.5 minutos. Pareciera muy poco, pero fue el tiempo suficiente para cambiar el panorama de una ciudad que durante 28 años no había enfrentado un sismo parecido, desde el famoso terremoto del Ángel de julio de 1957. Los daños se extendieron desde la costa del Pacífico hacia el centro del país, siendo el centro de la Ciudad de México el lugar con mayores afectaciones. El sismo del 19 de septiembre de 1985 provocó que las edificaciones más antiguas fueran las más afectadas. Viviendas multifamiliares, como el edificio Nuevo León en la unidad Tlatelolco. Escuelas, como el Colegio Nacional para la Educación Profesional CONALEP en el centro de la Ciudad de México. Hospitales, como la caída del Hospital Juárez en la ciudad. O el derrumbe de hoteles, como el Hotel Regis y el Hotel Versalles, donde incluso sus huéspedes ya no pudieron salir de esa trampa mortal. La mayoría de ellos se derrumbó de manera parcial o en su totalidad, y miles de personas quedaron atrapadas entre los escombros. Se estima que hubo más de 3.300 edificios dañados debido a deficiencias en el diseño y en su construcción. La gravedad de la situación se incrementó por el hacinamiento de la población, que en ese entonces se calculaba que la Ciudad de México tenía aproximadamente más de 8 millones de habitantes. Al día siguiente, el 20 de septiembre de 1985, por la tarde, hubo una réplica, un movimiento de réplica de 7.6 grados que terminó de derribar muchas edificaciones dañadas previamente. Algunas cifras del terremoto de septiembre de 1985 son las siguientes. Los daños directos por ambos sismos del 19 y el 20 de septiembre superaron los 4.100 millones de dólares, incluyendo 3.589 millones en infraestructura y más de 515 millones en daños indirectos, como pérdidas de ingreso por la suspensión de actividades. Según datos oficiales, el número de fallecidos varía entre 3.692 y más de 6.000 personas, aunque la Cruz Roja informó de más de 20.000 muertos. Se destruyeron 36.000 viviendas, afectando a más de 250.000 personas y desplazando a un aproximado de 900.000. Los servicios de electricidad y agua potable se restablecieron entre 15 días y 2 meses después del sismo. Nuestra siguiente pregunta. Todos son estados con alta actividad sísmica, excepto, inciso A, Michoacán, inciso B, Tamaulipas, inciso C, el estado de Guerrero, inciso D, Oaxaca. En este caso, la respuesta correcta es el inciso A, Tamaulipas, que se encuentra en una zona considerada asísmica. Los sismos de 1985 permitieron identificar deficiencias en la capacidad de respuesta y organización gubernamental, así como la dificultad del Estado mexicano para responder de manera rápida y efectiva ante las consecuencias de un fenómeno natural de esta magnitud. El gobierno federal y diversas autoridades incluso tardaron hasta 3 días en reaccionar y 36 horas después del sismo no se contaba con información detallada para evaluar la gravedad del problema. Incluso el presidente de ese momento, que era Miguel de la Madrid, tardó mucho tiempo en salir a la ciudad para verificar los daños. Tras el sismo, la población civil se organizó rápidamente para buscar sobrevivientes. Motivados por el instinto de supervivencia,
rescataron a familiares, amigos, vecinos y desconocidos, sin equipos ni conocimiento adecuado, durante al menos un mes más. De tal forma, el sismo permitió comprender que en México existían carencias en materia de protección civil y de reglas más específicas en la construcción de viviendas, además de un gran desconocimiento de protocolos para responder ante las múltiples emergencias derivadas de un sismo. De tal manera podemos decir que los sismos ocurren constantemente debido a los movimientos de las placas tectónicas. De los sismos de septiembre de 1985 se obtuvieron importantes lecciones que permitieron identificar cómo se tenía que responder ante estos fenómenos naturales y prevenir situaciones de gravedad. De tal manera que algunas de las acciones para prevenir estos desastres derivados del sismo de 1985 se pueden ver en la siguiente tabla. En el año 85 se emitió el decreto para mejorar el diseño de las construcciones en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En el año 86 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil. También en ese año se constituyó la Brigada de Rescate Topos-Tlatelolco, Asociación Civil. En el año 88, con apoyo del gobierno japonés y del mexicano, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, que tiene su sede en el campus universitario. En el año 91 se puso en marcha un sistema de vigilancia de sismos generados frente a las costas de Guerrero, una primera versión de alerta sísmica. En el año 95 es precisamente cuando se crea el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, o SASMEX. En el año 96 se creó el Fondo de Desastres Naturales para poder financiar las obras de reconstrucción frente a distintos desastres. En el año 2000 se promulga la Ley General de Protección Civil y en el año 2007 se inicia la elaboración del Atlas de Riesgos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Nuestra siguiente pregunta. Ordena cronológicamente, del más antiguo al más reciente, las acciones para prevenir desastres en México, después del terremoto de septiembre de 1985. En este caso, nuestra respuesta correcta es el inciso B. Número 2. Publicación del decreto de creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Número 6. Se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en la UNAM con el apoyo del gobierno japonés. Número 4. Se establece el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, SASMEX. Número 5. Se crea el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN. Número 1. Se promulga la Ley General de Protección Civil. Y el número 3. Se inicia la elaboración del Atlas de Riesgo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El sismo del 19 de septiembre de 2017 se registró a las 13 horas con 14 minutos. Tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y un epicentro a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chiautla de Tapia, en Puebla, con una profundidad de 51 kilómetros. Este sismo afectó a la Ciudad de México de una manera importante, pero también a los estados de Morelos, Puebla, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. La onda sísmica tardó solo 18 segundos en llegar a la Ciudad de México. Incluso en algunas colonias de nuestra ciudad, la alerta sísmica sonó 11 segundos después de haber iniciado el movimiento telúrico. La magnitud del sismo de 1985
fue 32 veces mayor a la energía liberada en el sismo de 2017, pero este último fue muy intenso para la Ciudad de México por la distancia tan cercana con respecto al epicentro. La onda sísmica del temblor del año 85, que se encontró entre las costas de Guerrero y Michoacán, a 370 kilómetros de la Ciudad de México, tardó en llegar cerca de un minuto, ya que la distancia recorrida fue más del triple en comparación con el sismo de 2017. El sismo de 2017 mostró graves problemas en el uso del suelo, en el tipo de estructuras reglamentadas y la calidad de los materiales de construcción. Estas deficiencias provocaron el colapso de edificios y la muerte de cientos de personas. Incluso investigaciones posteriores identificaron la existencia de corrupción, donde las autoridades, las empresas constructoras y los propietarios fueron cómplices en el incumplimiento de diferentes reglamentos. El sismo del 19 de septiembre de 2017 mostró que existen áreas de mejora en cuanto a la construcción de edificios e inmuebles, ya que algunos no cumplieron con las normas establecidas en los códigos de construcción vigente. Por eso terminaron derrumbándose por su propio peso. Por supuesto, y es una importante diferencia con respecto a 1985, en el sismo de 2017, la capacidad de respuesta de las autoridades fue más rápida y eficiente, además de que la sociedad nuevamente colaboró en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros. Nuestra siguiente pregunta. Selecciona dos diferencias en las características entre los sismos de septiembre de 1985 y 2017. Número 1. En el sismo de 1985, la respuesta inmediata de la autoridad permitió salvar un gran número de vidas. Número 2. En el sismo de 2017, las redes sociales permitieron compartir una mayor cantidad de información sobre zonas dañadas, heridos y necesidades de rescate. Número 3. En el sismo de 2017, el sistema de alerta sísmica falló porque se quedó sin energía. Número 4. En el sismo de 1985, la falta de una respuesta rápida de las autoridades generó confusión y mostró la incapacidad oficial para responder a los desastres. Número 5. En el sismo de 2017, el epicentro del sismo estaba 3 veces más lejos que en 1985. En este caso, nuestra respuesta correcta es el inciso B. En el sismo de 2017, las redes sociales permitieron compartir una mayor cantidad de información sobre zonas dañadas, heridos, necesidades de rescate. Y 4. En el sismo de 85, la falta de una respuesta rápida de las autoridades generó confusión y mostró la incapacidad oficial para responder a este tipo de desastres. De tal manera que se comprendió que la alerta sísmica operaba bajo parámetros específicos, como por ejemplo la localización del epicentro, siempre supuestamente frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pero no se consideró para sismos intraplaca, es decir, ubicados entre los estados de Morelos y Puebla. Un sismo intraplaca como el que ocurrió en 2017 es un sismo generado cuando las placas tectónicas chocan o tienen un deslizamiento, un obstáculo a su deslizamiento muy profundamente ya, muy por debajo de la superficie. De tal manera que una de las lecciones que fue muy clara fue que realizar un simulacro nacional al año
no era suficiente y que debería ser complementado con otras acciones que implicaran una mayor colaboración activa de la sociedad. En ese sentido, los sistemas de alerta sísmica se empezaron a extender y se apoyan ahora en protocolos de evacuación, resguardo u otras acciones de protección civil. La realización de simulacros es importante, ya que estas medidas han disminuido el número de heridos y de fallecimientos. Para el año 2022, la Ciudad de México, Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala tenían sistemas de alerta que suenan segundos antes del sismo o alarmas sísmicas que suenan durante el temblor. Muy bien, de tal manera que uno de los aprendizajes más importantes de los sismos del año 1985 y 2017 fue el desarrollo de estrategias de gestión de riesgo, que buscan reducir las afectaciones, los daños económicos y el número de víctimas. Aunque estas medidas alertan sobre un sismo, sabemos que no son suficientes debido a la falta de modelos predictivos para fenómenos naturales. Nunca se sabe cuándo puede ocurrir un sismo. De tal manera que podemos ver en la imagen el ciclo de gestión integral de riesgos, la identificación de riesgos y su previsión. ¿Cuál es la pérdida esperada en términos económicos y el impacto en la población debida al riesgo de desastre? Luego está la prevención y mitigación. ¿Cuáles y cuántas obras civiles se pueden llevar a cabo para mitigar un peligro y reducir el riesgo? La otra pregunta, ¿qué medidas no estructurales pueden llevarse a cabo para prevenir un desastre? Tercera fase, preparación, atención de emergencias y auxilio. ¿Dónde se encuentra y con qué capacidad instalada cuentan los albergues, las rutas de evacuación y personal? Posteriormente está la recuperación y la reconstrucción. ¿La reserva territorial es adecuada para la ubicación de nueva vivienda? Finalmente está la evaluación e incorporación de la experiencia. ¿Cuál es la estrategia que puede seguirse para reducir los efectos de un fenómeno particular? De tal manera que los riesgos se derivan de las amenazas, pero las vulnerabilidades se derivan de la población. Un sistema de alerta debe observar tanto las amenazas como las vulnerabilidades presentes en una sociedad, en las instituciones y en diferentes sectores como el económico y el educativo. Es importante tratar las causas de las vulnerabilidades. Muy bien, nuestra siguiente pregunta es, todos son fases del ciclo de la gestión integral de riesgos, excepto, inciso A, identificación de riesgos y prevención, inciso B, recuperación y reconstrucción, inciso C, prevención y mitigación, el inciso D, la recaudación de fondos para generar nuevas tecnologías. En este caso, la respuesta correcta es el inciso D. La recaudación de fondos para generar nuevas tecnologías no es parte del ciclo de la gestión integral de riesgos. De tal manera que en México tenemos una serie de tareas pendientes con respecto a los sismos, que son las siguientes. Mejorar la respuesta ante una emergencia. Siempre se puede mejorar la velocidad y capacidad de respuesta frente a un evento natural. Contar con una política integral de gestión de riesgos de desastres mucho más eficiente. Un perfil adecuado de los tomadores de decisiones, es decir, de las personas encargadas de la protección civil, deben de tener un perfil profesional acorde con su trabajo. Invertir más en prevención que en la respuesta, es decir, por ejemplo, desarrollar mejor el sistema de alerta sísmica,
así como también complementarlo con una respuesta más rápida y eficaz por ejemplo, de los cuerpos de emergencia. Cumplir las leyes y normas que marquen los reglamentos de construcción y el atlas de riesgo, que eso es importantísimo, así como castigar a quienes fomentan la corrupción, sobre todo si cuestan vidas y causan heridos y daños. Siempre es necesario encontrar dónde se generó la irresponsabilidad de la corrupción para que haya un castigo efectivo a la misma. De tal manera que ante potenciales desastres, México requiere lo siguiente: educación para los riesgos de desastres, una educación basada en los aportes de las ciencias experimentales y sociales. Se requiere comprender que la participación de la sociedad y de los sectores educativo, empresarial y comunitario debe ser más activa para que se involucren en la realización de diagnósticos y la toma de decisiones en distintas escalas. Por ejemplo, decisiones por alcaldía, por colonia, cuadrante o incluso por estado. Se requiere que la puesta en marcha de simulacros se realice en distintos horarios para que puedan ser mejor evaluados y mejorados los tiempos de respuesta. Se requiere comprender que los sismos son eventos naturales, pero cuando terminan en desastre es por la corrupción y deficiencias en la prevención, preparación, respuesta y demás fases de la gestión integral del riesgo de desastres. En resumen, la pérdida de vidas y daños materiales pueden evitarse si se actúa con anticipación. Nuevamente, te invitamos a reafirmar tus conocimientos realizando la actividad que encontrarás en este código QR sobre las placas tectónicas. Deseamos que sea de tu interés. De tal manera, a lo largo de esta sesión revisamos 3 temas importantes que fueron los siguientes: los procesos productivos en la conformación social, económica y espacial. Los procesos productivos son actividades económicas que generan bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, pero tienen un impacto significativo en la conformación de la sociedad, de su economía y la distribución espacial, puesto que generan empleo, aumentan la producción, mejoran la calidad de vida y promueven el crecimiento del entorno. Algunos de los procesos productivos pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad y provocar desigualdad social si no se tiene una correcta planeación e implementación. Por ello, se deben desarrollar políticas públicas efectivas que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible que todas las regiones y prevenir con ello la distribución espacial de las contradicciones y desigualdades con los procesos productivos que afectan significativamente la vida de las personas y las comunidades. Nuestro segundo tema fue la responsabilidad ante problemas y realidades socioambientales de la comunidad. La principal acción para mitigar algunos de los problemas ambientales es generar conciencia y responsabilidad social y ecológica referentes a cuidar nuestro medio ambiente. Es importante hacer conciencia de lo necesario que es tener un consumo responsable de los recursos naturales y su relevancia de la organización ciudadana para el cuidado de la naturaleza. La participación ciudadana en la defensa de la naturaleza y la responsabilidad social y ecológica son cruciales para desarrollar proyectos ambientales, que deben de estar basados en la cooperación y solidaridad y que promueven la conciencia y el cuidado de los procesos naturales. Nuestro tercer tema fue los sismos en México.
Debemos recordar que el territorio mexicano se encuentra sobre 5 placas tectónicas: norteamericana, del Pacífico, Caribe, la Ribera y Cocos. Que la deficiente planeación en la construcción de los inmuebles o de la infraestructura son la causa de la destrucción de viviendas, carreteras o escuelas, así como de cientos de miles de decesos durante el sismo. Que los desastres reflejan la falta de medidas de prevención, como parte de una gestión de riesgos de desastres, la cual involucra tanto a la sociedad como a los respectivos gobiernos. En México, los sismos más trágicos debido a su magnitud, a los daños en vivienda, a los damnificados y los decesos ocurridos fueron los del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, respectivamente. Cualquier duda o pregunta sobre estos temas es necesario plantearla a su profesor durante las sesiones semanales presenciales. Por mi parte es todo. Les deseo lo mejor y que haya éxito en sus procesos de estudio, especialmente en su próximo examen de ingreso al nivel medio superior. Gracias por su atención. Les deseo lo mejor a todos. Cuídense mucho.